¿Cómo arrancó Héroes del Silencio? ¿Cómo fue? Bueno, hubo no fue un concurso, se llamó una muestra de bandas. En un momento dado en Zaragoza había como una efervescencia de bandas y se quiso hacer esta muestra para que se viera el ambiente cultural. Era una muestra no solo de músicos, sino de dibujantes de cómic, de gente que estaba haciendo cosas. Había peluqueras, había todo tipo de gente creativa en Zaragoza. Se juntó en esos 3 días que se hizo esta especie de festival con bandas que ninguna teníamos disco, ninguna. No, decías que de hecho en esa época casi nadie tenía un disco, ¿no? Que tu papá decía, ¿cómo va a ser tú ese de 1 millón? Uno de 1 millón. Sí, en el caso de Zaragoza, 1 de 0. No había salido nada. Entonces, bueno, pues ahí tocamos todos los miembros de Héroes, cada uno con su banda. Y a raíz de eso fue cuando yo conocí primero a Juan, ajá, luego entró Joaquín, luego entró Pedro. Okay. Pero fue a raíz de cada uno muestra. Tenía su banda. Cada uno teníamos una banda. Y se ficharon, así como que se vieron, es como, oye, tú eres muy bueno para esto. Yo no vi a ninguno de ellos. ¿Ah, no? No vi a ninguno. Pero nos encontramos Juan y yo en un bar como a los pocos días de la muestra, y a él le habían él necesitaba un bajista porque se había quedado sin bajista en su grupo, y alguien le debió de decir, este tipo que acaba de entrar en el bar es bajista, y me dijo, tocas el bajo, tal, y me dijo, pues el próximo viernes, si te apetece, vente al local de ensayo nuestro y tocamos algo. Y ese viernes aparecí con mi amplificador y mi bajo en el local de ensayo de Juan, y ese fue el principio del grupo. Wow. Y tú en los grupos anteriores habías tocado diferentes instrumentos, ¿no? Sí. Había tocado en un grupo que se llamaba Rebel Vals, tocaba la batería, en otro grupo que se llamaba Apocalipsis tocaba la guitarra, en ese grupo que estaba entonces era Proceso Entrópico, tocaba el bajo. Yo no soy... Quizás lo que mejor toco es el bajo. Es mi instrumento favorito. Pero toco piano, toco guitarra, pero toco un nivel que no resalta demasiado. O sea, es un nivel que me sirve para componer, okay, pero no soy un guitarrista. ¿Y cuál era el objetivo de tocar diferentes instrumentos en cada banda? Bueno, pues porque a mí me gustaba la música, entonces me decía alguien, ¿quieres venir a tocar el bajo? Pues voy a tocar el bajo. Si me hubiera dicho que necesitaba un guitarrista, yo me hubiera apuntado como guitarrista. Claro. Cualquier cosa me venía bien y me gustaba, ¿no? Yo había empezado con la batería, había los botes de detergentes, hice una batería. Y ¿en tu casa cuando estabas chico? En mi casa, sí. Eso fue el principio de montar una banda y tocarse la batería, pero invitar a la gente a tocar a mi casa y yo tener una batería hecha con botes de detergente. ¿Cómo fue hacer un primer disco de Héroes del Silencio? O sea, ¿les fue fácil? ¿Se los dio rápido la disquera? ¿Tuvieron algún reto? No, del 84 al 88... estuvimos haciendo conciertos y trabajando hasta que conseguimos un contrato discográfico. Porque me dicen que en algún momento les dijeron que como que les pusieron una meta de tienen que vender 5,000 discos, si no, no seguimos. ¿Es cierto eso o no? Sí, eso cuando... Bueno, nosotros firmamos con EMI, la discográfica EMI, y entonces lo primero que nos sacaron fue un EP, un mini LP, ¿no? Y entonces nosotros estábamos muy impacientes porque queríamos grabar un álbum, ¿no? Y en un momento dado, cuando salió el mini LP, dijimos, ¿cuándo vamos a grabar el álbum? Y me dice, bueno, nos dijo el director de la compañía, nos dijo, de hecho, si no vendéis 5,000 copias de este disco, no hay disco. O sea, leeros el contrato que habéis firmado. Parece ser que había una cláusula ahí en la que decía si este disco no supera la compañía tiene derecho a rescindir el contrato. Y ese disco pues vendió 30,000. Muy bien, ese. Entonces evidentemente sí, la disquera estuvo feliz. Sí, grabamos el disco y el disco fue muy bien y luego
muy bien. A nosotros discográficamente, desde el momento en que salimos, nos empezó a ir bien. ¿Cuál fue el primer gran éxito de Héroes? Héroe de Leyenda. Okay. Héroe de Leyenda fue la primera canción que sacamos. La primera canción que sacamos. Ok. ¿Y en qué momento ya dijeron esto se descontroló para bien? O sea, somos ya muy exitosos, estamos empezando a ser internacionales, porque... Bueno, con el primer disco nosotros ya hicimos Europa, tocamos en Europa, nosotros por nuestra cuenta, sin el apoyo de la compañía. Y con el segundo disco fue el disco que fue no sé si creo que vendió 2 millones de copias. ¿El del Mar no cesa? No, el segundo fue Senderos de Traición con Entre dos tierras, Maldito Duende. Ese es el disco que ya funcionó internacionalmente, funcionó muy bien en América Latina, funcionó muy bien en Europa, tuvimos discos de oro en Alemania, en Italia, en Suiza. Nos fue muy bien con ese disco, pero en aquel momento nosotros lo que pensábamos es, bueno, nos va muy bien hoy, pero mañana a lo mejor no. Entonces, nosotros no parábamos de trabajar, no parábamos de hacer conciertos, no parábamos de... Entonces los años de Héroes del Silencio fueron muy intensos, pero no tuvimos, en ningún momento teníamos la sensación de que ya habíamos llegado a algún sitio. Pero ahora empezó a haber evidentemente más fechas, más dinero, más popularidad, más fama. ¿Cómo manejaron eso? ¿Hubo un momento de descontrol fuerte? Pues yo creo que nos ha pasado, hablando con otros compañeros de la época en España o de América Latina, creo que nos ha pasado a todos que en esos primeros años no ganamos dinero en realidad ninguno. Sí, ganábamos dinero, pero nada que fuera sustancial como para decir tengo dinero para relajarme o para pasar X años o para... No, era subsistencia, comprarte una casa, ya no tenías dinero otra vez, entonces otra vez a hacer conciertos. No teníamos la sensación de ser pobres, pero no teníamos la sensación de ser ricos vendiendo lo que estábamos vendiendo, ¿no? Claro. Oye, y en algún momento, o cómo fue cuando, bueno, me imagino que hay muchas bandas, de repente el alcohol, las drogas, la fiesta, son parte de todo ese asunto. Platicaba con Maná en la entrevista y me decían que ellos llegó un momento donde llegaban y destrozaban todos los espejos porque decían estamos en contra de la imagen, y destrozaban los espejos, y destrozaban el camerino con Panteón Rococó, y me decían también que tuvieron una época fuerte, con muchos problemas de drogas. ¿Pasó en Héroes? Tampoco lo consideramos como que tuviéramos problemas, ¿no? Yo creo que en realidad estábamos en esa vorágine en la que hay drogas, ¿no? Hay alcohol, pero sinceramente, visto desde la distancia, éramos tan jóvenes que en realidad no nos daba la impresión de que hubiera ningún problema en ningún momento. Uh-huh. O sea, eso era, bueno, el pan nuestro de cada día, no solo entre nosotros, sino también en los 90 y los 80, pues era una época en la que las drogas estaban en todos lados, ¿no? En la política, en los banqueros, estaba por todos lados. O sea, en ningún momento nos pareció que hubiera un problema dentro de la banda, y en ningún momento dejamos de trabajar porque hubiera alguno que de repente estuviera tomando en exceso o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí que yo he considerado, pasado el tiempo, que a lo mejor he tenido etapas en las que he abusado de determinada sustancia, ¿no? Pero eso no ha hecho en ningún momento que dejara de hacer una actuación o que dejara de hacer una mezcla o grabar una canción o de componer una canción. Lo que considero yo que es un problema es la gente cuando ya las drogas se interponen en tu camino, ¿no? Uh-huh.
que los he conocido, por supuesto, ¿no? Y bastantes. Gente que dejaba de hacer ya las cosas y la droga era un problema. Problema para su funcionamiento diario y para la realización de un trabajo. Claro, por supuesto.